Gracias, Padre. Gracias, Padre. Desde el viernes estamos en esta preciosa tierra, como decían nuestros hermanos, recibidos con tanto amor, con tanta esperanza de poder crecer juntos en el Señor y disfrutar con muchos de ustedes, con quienes dispusieron su tiempo y su agenda para dedicarle tiempo al Señor, para escucharle, para conocerle más. Los minutos que tenemos para compartir con ustedes para nosotros son eternos. Son eternos, tienen el peso de la eternidad. Cada palabra liberada viene en un vaso de barro, pero la verdad es que el poder que contiene ese vaso de barro es eterno. Antes de pasar aquí adelante, mientras escuchaba a la pastora y apóstol María del Carmen, el Espíritu Santo me dio una palabra que fue la que oramos, y es la palabra el poder de guardar, el poder de retener. No es el mensaje central, pero es el mensaje que nos lleva al mensaje. ¿Qué significa guardar? Significa que es probable que en el momento no lo necesitemos. Pero cuando lo necesitemos, lo que hemos guardado nos servirá. Bendito sea Dios por la enseñanza de aprender a ahorrar. No el ahorro por temor, no el ahorro por mezquindad, no el ahorro por independencia de Dios, sino el ahorro por tener cuando Dios quiera que tengamos. El ángel le habló cosas a María, la madre de Jesús, que eran difíciles de entender. Pero la Biblia dice, y ella guardó las palabras en el corazón. Luego, un anciano que estaba en la sinagoga tomó al niño en los brazos y oró y dijo cosas tan extraordinarias sobre aquel bebé, que ¿quién se atrevería a hablar cosas así sobre un bebé, sino aquel que pueda ver el futuro? Y como vio aquel anciano que vivía en oración el futuro del niño, habló cosas extraordinarias, cosas gloriosas, cosas también dolorosas que pasarían con aquel bebé. Y termina aquella expresión de la historia diciendo, y María guardaba todas las cosas en su corazón. Cuando estamos expuestos a ambientes como esto, no todo lo que escuchamos tiene que ver con mi ahora. Y esto que tiene que ver con lo que yo estoy viviendo, es que Dios es un Dios eterno. Y al mismo tiempo que está viendo este día de enero, está viendo diciembre del 2022. Y está viendo diciembre del 2025. Y está viendo diciembre del 2030. Dios no se mueve en nuestra agenda y en nuestro calendario. Dios, cuando habla palabras eternas. Y hay cosas que tal vez no pasen hoy ni pasen mañana, pero si guardas la palabra, cuando las cosas pasen, tendrás una palabra que te sustente. Porque la palabra de su poder sustenta todas las cosas. Guarda como aquel que sabe guardar un buen depósito, porque sabe que un día necesitará extraer de lo que fue depositado. ¿Saben? Es triste pasar por un problema y no tener depositado una palabra que me sustente. Dios nunca permitirá que un problema te sorprenda porque Él te habrá hablado antes. Pero si me siento confuso, es porque no guardé la palabra que me hubiera librado de la confusión. Porque el mayor problema, señores, no es el problema. El mayor problema de la vida no son las dificultades, es la confusión. Es estar confundido, es no saber qué hacer. Es vivir como los que no ven, es vivir ciegos, es vivir sin tener la capacidad de tener un depósito que me ayude a responder a una situación. Benditos sean aquellos médicos que estudian con un alto sentido de responsabilidad en la Universidad de Medicina, en la Facultad de Medicina, que estudian responsablemente, porque cuando estén en una sala de cirugía,
y el paciente se les esté muriendo, tendrá que echar mano al depósito que pusieron. Tendrán que echar mano a aquella enseñanza de aquel profesor que le dijo, cuando estés en un caso extremo, no te olvides de, y entonces, recurriendo al depósito, encontrará las herramientas para poder hacer aquella cirugía. Señores, cada vez que estamos expuestos a la palabra de Dios, Dios ha puesto depósitos en nosotros a los que podremos recurrir para saber cómo accionar en momentos determinados. El Hijo de Dios nunca está perdido. El Hijo de Dios que guarda las palabras nunca se siente confundido, lo cual no quiere decir que la confusión no venga. Si yo fuera usted, dedicaría mi vida entera a acumular la mayor riqueza eterna que existe en un ser humano, que es la palabra de Dios. Exponerme de toda forma y de toda manera posible a la palabra de Dios. Si no he depositado nada en el día de la prueba, ¿qué podré sacar? Me llama la atención las últimas enseñanzas de Jesús a sus discípulos, diciendo, tengo tantas cosas que decirle, pero ahora no la podrán sobrellevar. La tristeza de mi partida les bloquea la posibilidad de recordar mis palabras. Pero enviaré otro consolador, el Espíritu de verdad. Y preste atención al orden. Él les guiará a toda verdad. 2, les enseñará. Y 3, les hará recordar. La función del Espíritu Santo nunca ha sido sensorial. No ha sido para depender de lo que siento, sino de lo que aprendo. Y de lo que aprendo y recuerdo es lo que comprendo. Yo quiero animarles en esta mañana y en momentos como este que son eternos a prestar un nivel de atención donde Dios pueda depositar algo que yo lo voy a guardar con tanto valor que nada ni nadie me lo pueda robar. Acompáñenme a leer Colosenses capítulo 1, verso 9 hasta el verso 11. Qué alegría volver a estar aquí otra vez. Colosenses capítulo 1, verso 9. Porque cuando orás por alguien y lo ves, lo disfrutás diferente. Es difícil disfrutar a alguien por quien no has orado. ¿Por qué el pastor, por qué la pastora llora cuando ve venir ese hermano que hace tiempo no viene? Porque quien no oró solo dice, ¿qué será del hermano? Pero quien oró lo engendró en el Espíritu. Es probable que si pasáramos esta mañana por una nursery y viéramos un bebé, diríamos, qué lindo bebé. Pero si estuviera allí la mamá, no diría qué lindo bebé. Porque quien la concibió 9 meses y la dio a luz con dolores de parto, tiene otro valor. Qué lindo es estar aquí. Qué lindo es volver a reunirnos otra vez. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. ¿Y qué fue lo que oyeron? Que los hermanos de Colosas habían recibido el Evangelio con mucha pasión, con mucho amor, con mucha entrega. Y aunque Pablo estaba en la cárcel y el testimonio de Epafras era, Pablo, ¿sabés que los hermanos de Colosas recibieron la verdad con todo su corazón? Entonces Pablo devuelve a ese testimonio de Epafras palabras de oración. Desde que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad.
seguramente los hermanos de Colosas estarían enfrentando muchas dificultades. Pero Pablo no estaba orando por los problemas personales. Está bien que una persona que llega al Señor y enfrenta dificultades diga: pastor, pastora, ¿puede orar por mí? Estoy pasando este problema. Está bien. Pero hay una oración más importante que yo debería pedirle a mis autoridades. Una oración que trasciende los problemas diarios. Una oración que me afirma en una verdad eterna. Una oración que me posiciona en algo que trasciende el día a día, que todos tendremos que enfrentar, pero que nos damos cuenta al pasar de los años que la vida no es la suma del día a día, porque en un día puede cambiar todo. Un día nos levantamos y negocios quebraron. Un día nos levantamos y empresas cerraron. Un día que tenían una planificación de décadas, tuvieron que romper la planificación porque se dieron cuenta que un día puede cambiarlo todo. Lo que jamás va a cambiar es la palabra que Dios ponga en tu corazón. Porque esa palabra permanece para siempre, porque esa palabra tiene un poder eterno. El día a día es cambiante. Todo lo que es temporal es cambiante. Todo lo que es temporal tiene efectos de cambios todo el tiempo. Lo único que permanece eterno para siempre es la verdad que Dios habla a nuestros corazones. Y esta verdad se ajusta a cualquier estación. Esta verdad funciona bajo calor, bajo frío, bajo inundación, bajo volcanes, bajo pandemia, bajo corrupción. Esta verdad funciona. Esta verdad es antes de los hombres, es durante los hombres y será después de los hombres, porque esta verdad es eterna. El valor de la palabra eterna de nuestro Dios. Ahora, ¿qué es lo que ora Pablo por estos hermanos que recibieron con tanta pasión la verdad? Él ora por algo que nosotros deberíamos pedirle a nuestras autoridades. Él dice: no dejamos de orar por ustedes y de pedir. ¿Qué era lo que Pablo oraba por ellos? ¿Qué era lo que pedían? Que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pasó por aquí muy rápidamente. Lo desarrollaremos durante este año. El movimiento pentecostal, el movimiento pentecostalista ha llevado el pensamiento de la llenura del Espíritu Santo como una sensación, como un poder, como un fuego, cuando en realidad la verdadera llenura que proviene de Dios tiene que ver con conocimiento. Alguien no es lleno por lo que siente, alguien es lleno por lo que conoce. La verdadera llenura no es hablar en muchas lenguas, la verdadera llenura es un pleno conocimiento de su verdad. La verdadera llenura no es estremecerse, moverse, caer. Esas son expresiones, sensaciones que nuestro cuerpo puede tener a ciertas manifestaciones divinas. Pero mucha gente ha tenido experiencias con sensaciones sin conocer al Hijo de Dios. La verdadera llenura no es una experiencia pentecostal. La verdadera llenura es el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Ahora, hablemos de nuestro tema central. ¿Qué es lo que pedía Pablo por nuestros hermanos? Sabiduría e inteligencia espiritual. A todo hombre Dios lo dotó de inteligencia. Y esa inteligencia se va desarrollando. Todo hombre nace con la capacidad dotada por Dios de portar en sí mismo, en su naturaleza humana y biológica, en ese psiquis que Dios ha provocado, soplando sobre él, creando. Dios ha dotado una inteligencia que puede ser desarrollada. Y que la vemos que hay personas que dedican a desarrollar más esa inteligencia. Pero señores, en los asuntos espirituales y eternos, esa inteligencia no sirve para nada. Por eso la Escritura habla de la inteligencia espiritual. Esta no es la inteligencia que se desarrolla en una escuela, en una universidad. Esta no es la inteligencia que se desarrolla en la formación sistemática y pedagógica de alguna escuela. Esta inteligencia por la que Pablo ora no se aprende humanamente, se recibe directamente de Dios. Esta inteligencia se recibe por oración. Tengo un problema
en mis negocios. Pastora, ¿qué me dice usted? ¿Emprendo o no emprendo? ¿Hago o no hago? No, pastora, ore por mí, que yo tenga inteligencia espiritual, que yo pueda leer esta situación espiritualmente. Dios no tiene entre nosotros y no quiere producir entre nosotros una voz comandante de cual nosotros dependiéramos 24/7. Nosotros estamos aquí y somos reunidos permanentemente, no para sentirnos seguros en un pastor, en una pastora. Nosotros estamos aquí para ser entrenados en la inteligencia espiritual. Y si Dios moviera a nuestro pastor o nuestra pastora, el ministerio no se viene abajo. ¿Sabe por qué? Porque no dependemos de una persona, porque fuimos entrenados por la persona en la inteligencia espiritual. Algunos pastores en América Latina, algunos pastores en Norteamérica, les conviene ser el Urim Tumim de la congregación, donde todo el mundo tiene que consultarle todo, y entonces todo el mundo depende de ellos. El día que ellos se mueren o Dios los mueve a otro lugar, la obra se viene abajo, porque nadie aprendió a decodificar la inteligencia espiritual, porque no convenía que tengan inteligencia espiritual, porque entonces ya no es necesario el pastor. La gloria de nuestra congregación es que la gente no me necesite más a mí. La tarea de su pastora pasa a ser apostólica. Y apostólica significa que pasa a ser más corporativa todavía. Pasa a ser que muchos domingos no estará. Que muchos domingos será movida a Estados Unidos y será movida a Panamá y será movida a Bolivia, a Chile. Si no está la pastora yo no voy. Es un problema grave eso. Porque eso significa que no hemos aprendido lo que significa depender del espíritu de sabiduría y de inteligencia espiritual. Levánteme su mano, por favor. Pablo estuvo preso y la obra avanzó. Es muy cómodo recostarnos sobre lo que Dios le habla a otro, pero Dios está produciendo una madurez corporativa, donde todos asumimos la responsabilidad de ¿qué? De crecer en sabiduría e inteligencia espiritual. Eliseo, ¿no tienes temor de que tu padre te será quitado hoy de ti? Sí, lo sé, callad. Pasan por otra ciudad y los profetas de esa ciudad le vuelven a decir, Eliseo, ¿sabes que hoy será quitado tu padre de ti? Sí, lo sé, callad. Porque Eliseo no estaba prendido de Elías, Eliseo estaba prendido del Dios de Elías. Y cuando Elías fuera quitado, Eliseo continuaría la obra que Elías había empezado, porque él había recibido lo mismo que Elías tenía. Hay una impartición tan fuerte en esta casa. Hay una impartición tan fuerte en tu congregación que cuando tu pastor y tu pastor están predicando, se está impartiendo lo que está en ellos, en ti ahora. Si tú faltas, algo no será depositado en ti. Y ese vacío lo sentirás cuando ellos no estén. Aquellos que durante todos estos años estuvieron comiendo cada palabra, cada reunión, cada administración, cuando esto pase no habrá problema porque la impartición está en ellos. Porque lo que fue impartido ya está depositado, está guardado y lo tendrán para sacar. ¿Quiénes nos sentiremos confundidos? ¿Quiénes nos sentiremos? Y ahora no sé qué hacer porque viste que la pastora no está, el pastor no está. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Jesús continuamente le decía a sus discípulos, si me amáis, más que regalo, guardad mi palabra. Si me amás, guardad mis palabras. Guardad mis palabras. Guardad mis palabras. Porque yo me voy, dijo Jesús. ¿Saben lo que amamos del Señor Jesús? Que siempre fue honesto con las expectativas con la gente. Él siempre fue honesto con las expectativas con sus discípulos. Le dijo, yo me voy. Yo me voy. Pero quien será enviado continuará lo que yo he empezado en ustedes. Y ustedes por él harán cosas mayores. El Espíritu Santo. Y los dejó conectados allí con la sabiduría y la inteligencia espiritual que provee
el Espíritu Santo. Les doy un pensamiento que engloba todo un sistema tecnológico de lo que representa inteligencia espiritual. Esta es tal vez la definición que engloba lo que nos llevaría tal vez una escuela de 3 días como la que tuvimos hoy para poder explicar detalladamente qué es inteligencia espiritual. Pero esto sería un resumen que no pierde su sustancia ni su esencia. Inteligencia espiritual es tener un conocimiento especializado que es efectivamente implementado. Inteligencia espiritual es un alto nivel de especialización en los asuntos espirituales. Y los asuntos espirituales son más reales que los naturales. Muchas personas pierden mucho tiempo peleando con gente cuando la Biblia dice: no tenemos lucha contra carne ni sangre. Tenemos lucha en el mundo espiritual. Los hombres y las mujeres que aprenden a desarrollar esta inteligencia espiritual aprenden a vivir en una dimensión de victoria que ninguna circunstancia los doblega. No quiere decir que no sean pesadas o no vengan. Vienen, pero no los doblegan. Porque manejan una especialización espiritual. Si hay un problema técnico en el coche, ¿a quién buscamos? A un especialista. Si le diagnostican una enfermedad terminal, ¿a quién buscaría usted? ¿A la salita de primeros auxilios que tenga en el barrio? No, al especialista. Mis hermanos, el Evangelio precisa de creyentes especializados, no de creyentes domingueros. Y tomo esto para traer de nuevo esa exhortación que el Espíritu le dio para la casa esta mañana. Los domingueros son neófitos. Los domingueros nunca saben qué hacer con sus vidas. Siempre depende que alguien ore por ellos, que alguien le diga lo que tienen que hacer. Los domingueros siempre están confundidos. ¿Será a la izquierda? ¿Será a la derecha? Siempre están buscando. Siempre esperan que una predicación les diga lo que tienen que hacer. Y más que un alimento, solamente es un resolver de problemas. Pero hay una generación que dice: Señor, yo sé que el Evangelio es más que para el domingo. Es para profesionalizarme en la realidad eterna y espiritual. Para volverme un hombre y una mujer especializado en los asuntos espirituales. Y no sé qué hacer, no puede ser posible. Tenemos al Creador de los cielos y la tierra dentro nuestro y decimos: no sabemos qué hacer. No saber qué hacer es la declaración de un incompetente para oír a Dios. Dios nunca te dejará sin saber qué hacer. Dios desde antes que naciera ya sabía qué hacer con tu vida. Dios no es un improvisado con tu vida. A Dios no lo tomó por sorpresa la pandemia. Durante 3 años en la congregación hablamos la fe que se aprende en casa. La fe que se aprende en casa, la fe que se aprende en casa. Tu abuela Loida, tu madre Eunice, la fe que se aprende en casa, la fe que se aprende en casa. Vienen días que tenemos que volver a la casa para vivir la fe. Hermano, durante 2 años muchos convivieron con una familia evangélica que nunca los conocieron. Eran eternos desconocidos. Porque claro, una cosa es levantarte a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, desayunar con tu esposo, esposa e hijos, irte a trabajar, volver a las 7 de la noche, 7:30 te vas a la reunión, a las 10:30, 11 de la noche te vas a dormir y pasás todo el día afuera y compartís 1 hora. Pero la pandemia hizo que conviviéramos 24/7 en casa. Y nos dimos cuenta que algunos de nosotros éramos los psicópatas que el pastor Daniel nos ministró el viernes a la noche. Algunos de nosotros descubrimos temperamentos que parecía que ya estaban resueltos. No estaban resueltos, estaban encubiertos. Porque si hay algo que el psicópata sabe es encubrir. Mis hermanos, el Evangelio no funciona para el que lo desea, sino para el que es especialista. El Evangelio sí funciona. No sé por qué en mi matrimonio las cosas no andan. Porque el matrimonio responde a un diseño. Y si el diseño no se respeta, las cosas no funcionan. No sé por qué mis hijos quieren venir a la iglesia, un día no quieren venir, un día quieren estar, otro día. Porque los hijos responden a un diseño.
La escritura que tienes en tu mano te enseña cómo coordinar, cómo guiar, cómo enseñar, cómo administrar el destino de tus hijos. Si no lo haces conforme a su diseño, la confusión entrará en acción. Ellos pueden dudar si lo quieren o no. Lo que no pueden dudar es del diseño. Necesitamos ser especialistas. Y Dios nos ha provisto con sabiduría e inteligencia espiritual todo lo que necesitamos para agradarle. Todo lo que necesitamos para agradarle. La sabiduría es el saber que algo es la voluntad de Dios. La inteligencia es el comprender esa voluntad. Se lo voy a contar bíblicamente. Un profeta llamado Ágabo tomó el cinto del apóstol Pablo y comenzó a profetizar. Dice el Señor que sobre el dueño de este cinto vendrán prisiones, cárceles, persecuciones. Y luego dice, no subas a Jerusalén, porque todo esto te espera. Él sabía como profeta lo que venía. Él no falló en el saber, él falló en el comprender. Y Pablo tiene que corregir al profeta, no porque la palabra sea inadecuada, sino porque la interpretación de la palabra fue inadecuada. Y entonces Pablo, respetuosamente, como es su proceder en Cristo, mira al profeta y le dice, eso que me acabas de decir, el Espíritu Santo me lo ha dicho en todas partes. Así que lo que sabes que me va a pasar, es verdad, me va a pasar. Tu problema no es si sabes qué me va a pasar, tu problema es la interpretación con lo que me va a pasar. Porque tú me dices que yo no suba y la orden de Dios es sube y esto te va a pasar. Y el profeta le dijo, esto te va a pasar, no subas. La sabiduría te permite saber que algo es la voluntad de Dios. Pero muchas veces lo que sabemos le falta la otra parte. ¿Cómo interpreto? Dios te llama a ser pastor. Fantástico, ahora lo sé, pero necesito la inteligencia espiritual para comprender cuándo, para comprender cómo. Dios le habló a Moisés y le dijo desde muy temprana edad, serás libertador de Israel, serás libertador de Israel. Una mañana se levantó, vio a un egipcio maltratando a un israelita y él fue y mató al egipcio. Porque tenía el testimonio de que la voluntad de Dios es que él sería libertador. Al otro día vio a dos israelitas peleándose, se paró en medio de ellos y les dijo, no se peleen. Y entonces uno de los israelitas le dijo, ¿y quién te puso a ti por juez y libertador? Dios. Él estaba haciendo lo que Dios dijo que él haría. El problema es que se equivocó en el tiempo. ¿Cuánto me están entendiendo la alegoría bíblica? O sea, saber que algo es de Dios no significa que es ahora. Significa que este es el momento. Una de las grandes decepciones de los evangélicos con Dios es que Dios no hace las cosas cuando ellos quieren. ¿Y por qué Dios no lo hizo? ¿Por qué no obró? Pero esto le pasó a María y a Marta. Señor, si hubieras estado aquí, nuestro hermano no hubiera muerto. Señor, si hubieras estado aquí. ¿Y quién te dijo a ti que el que sana también no puede resucitar? La ausencia de inteligencia espiritual nos impide entender la gloria de este evangelio maravilloso. ¿Qué es lo que querría pedirle hoy a la pastora María del Carmen como apóstol de esta casa? Pastora, haz lo que tienes que hacer en el Señor, en el cuerpo de Cristo y las naciones. No te vamos a frenar. Haz lo que tienes que hacer, por favor. Solo garantízanos que vas a orar por nosotros. Sabiduría e inteligencia espiritual. Sé que va a sonar feo lo que voy a decir, pero el vínculo espiritual no es almático.
El vínculo espiritual es un vínculo en la voluntad de Dios. El vínculo espiritual nunca frena, el vínculo espiritual siempre libera. Haz lo que Dios te mandó a hacer, pastora. Porque más que necesitar la persona de carne y hueso, necesitamos tu oración por sabiduría e inteligencia espiritual. El vínculo almático es necesito tocarlo. El vínculo espiritual es necesito que estés en la voluntad de Dios. El matrimonio necesita un vínculo espiritual. Los padres con los hijos necesitan un vínculo espiritual. Los hermanos con sus hermanos en la congregación necesitan un vínculo espiritual. Los pastores con la congregación con los pastores. ¿Y qué es un vínculo espiritual? Un vínculo espiritual es un vínculo entrelazado en la voluntad de Dios. Un vínculo espiritual significa que si Dios necesita a mi hijo en el día de mi cumpleaños, en el día que yo estoy enfermo, en el día que yo estoy pasando una dificultad, Él lo necesita en otra parte del mundo, Él tiene que estar donde Dios lo necesita. Entonces no hay reproches en los vínculos, porque el vínculo es espiritual. El vínculo espiritual libera a la voluntad de Dios. El vínculo espiritual libera a la voluntad de Dios. Esto quiere decir que una esposa mira a su esposo y le dice, te amo con todo mi corazón, pero quiero decirte que no sos mía, sos de Él. Que Él haga lo que quiera con tu vida y yo te voy a acompañar. Un hombre que mira a su esposa y le dice, amor, Dios no te puso al lado mío para ser mi sirvienta. Dios te puso al lado mío para que yo te colabore en lo que Dios te llamó a hacer. Amor, si es necesario contrataremos a alguien que sirva en casa, pero quiero que cumplas la razón de tu existencia. Te libero para la voluntad de Dios. Los padres miran a los hijos y les dicen, hijos, Dios nos dio su vida no como potestad, no como dominio, no como gobierno, no para enseñorearnos, sino para colaborar con Dios en la formación de Cristo en sus vidas. Ustedes no nos deben nada. Nosotros vivimos para colaborar con la voluntad de Dios para con ustedes. Si mañana tienen que estar aquí, gloria a Dios. Si pasado tienen que irse, gloria a Dios, porque ustedes le pertenecen al Señor. Los vínculos espirituales son vínculos que se liberan a la voluntad de Dios. Los vínculos que no son espirituales retienen. Son posesivos. Se vuelven dominantes. Cuando yo llegue a casa, quiero a todos en casa. Nada de ir a la congregación. Nada de ir a las reuniones, nada de ir al discipulado. Cuando yo llego en casa, quiero que todos estén en casa. Porque en la cultura, porque en la costumbre de mi papá, porque en la costumbre de mi abuelo, porque en esta nación, no importa las culturas, importa la voluntad de Dios. Importa la voluntad de Dios. Dios tuvo que desinstalar de mí el argentino que tenía dentro, el paraguayo que heredé de mi papá. Dios tuvo que desinstalar de mí el mexicano que fue mi abuelo. Dios tuvo que desinstalar de mí naciones enteras con sus culturas podridas, que son culturas antidios, sistemas antidios, que por respetar una cultura le faltamos a la palabra eterna de Dios. Y después nos pasa lo mismo que a todos los que viven bajo la cultura, porque si tú respondes al príncipe de la potestad del aire, no esperes resultados favorables. Pero si tú respondes al Espíritu de Dios que supera todas las culturas, tu casa será la evidencia del reino de Dios. Tu casa será la evidencia del reino de Dios. Tu casa vivirá justicia, paz y gozo para la gloria de su nombre. Termino con 4 palabras. La sabiduría y la inteligencia espiritual pondrán en relevancia 4 palabras importantes que tendrán el tiempo, si el Señor les da testimonio a los pastores que están aquí de otras congregaciones, como también aquí esta hermosa casa, de seguir trabajando. El Evangelio básicamente, y no básica en términos de que es básico, que es innecesario, sencillo. Básicamente el Evangelio se trata de ver y conocer. 1.
de aprender, 2, de comprender, 3, y de manifestar, 4. La sabiduría y la inteligencia espiritual desarrolla en usted y en mí un pensamiento tan especializado que no se pierde en los asuntos colaterales de la vida, que no se pierde en los efectos de la vida, que no se pierde en las cosechas de la vida, sino que siempre va al origen, que siempre va a la causa, que siempre va al centro, al punto neurálgico, que sabe dónde golpear. Un boxeador especializado no tira muchos golpes, un boxeador especializado espera el momento para saber dónde golpear, en qué momento golpear. Un corredor de Fórmula 1 sabe en qué momento mantenerse y en qué momento acelerar. Un corredor, un atleta sabe en qué momento mantener un ritmo y cuál es el último momento para acelerar. Un atleta que corre 40 kilómetros, 42 kilómetros, mantiene un ritmo, pero sabe que los últimos metros son la clave que pueden hacer toda la diferencia. El especialista sabe en qué lugar golpear. Está saliendo sangre en la cirugía por todos lados, pero el médico sabe, el médico especialista sabe dónde frenar el derramamiento de sangre. Toquen esta vena, toquen esta arteria y se para la hemorragia. La vida no se trata de mucha información, sino de la información apropiada, de la información certera, de la información justa, de encontrar en las Escrituras no un antidemonio. Salmo 91 en el centro de mi casa para que espante a los demonios. No. La sabiduría y la inteligencia espiritual te permite conocer que es un libro con una historia relatando el propósito de una persona. Y la vida se simplifica y la Biblia se simplifica. Escudriñad bien las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Al abrir las Escrituras no puedo ver a nadie más que a Él. Él en sus múltiples expresiones siempre es Él. La sabiduría y la inteligencia espiritual es evidente en alguien que se ha vuelto plenamente gobernado por la centralidad de Cristo. No nos conocimos en este hermoso auditorio, nos conocimos en un auditorio diferente, lindo, pero no con la magnitud de la belleza de aquí. En aquella primera reunión no había tantas personas. No sabíamos verdaderamente el impacto y la relevancia del ministerio de la pastora y apóstol María del Carmen. No sabíamos todo lo que gestionaba. Tampoco nos importó. ¿Qué fue lo que nos unió? La centralidad de Cristo. Porque cuando alguien ha hecho a Cristo el centro de su vida, ese alguien verdaderamente revela que en él y en ella opera verdaderamente la inteligencia espiritual. Ver y conocer. Y ver y conocer es un verbo continuo, progresivo y eterno. Lo que vi ayer de él no es comparable a lo que vamos a ver hoy. Lo que veo hoy no es comparable a lo que vamos a ver mañana. No es un ver estático, es un ver dinámico. El ver está asociado con la luz. Y de Génesis a Apocalipsis, el ver tiene que ver con el aumento de su luz. Lo que has conocido de Él no es comparable a lo que vas a conocer. Permanece en un eterno ver. Permanece en un continuo ver. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré: estar todos los días en su casa para contemplar. No es un cuadro que vas un día, te quedas una hora y le ves todos los detalles. Él no es estático. Él es como un paisaje que cuanto más lo mira, más ves los detalles. Y todo lo que se ve de Él es hermoso. Su justicia es hermosa. Su santidad es hermosa. Su bondad es hermosa. Sus juicios son hermosos. Su verdad es hermosa.
El salmista David simplifica el contemplarle con la expresión hermoso, porque todo en él es hermoso. Y conocerle te vuelve adicto. Es una sana adicción, pero es una adicción. Porque cuanto más le conocemos, más le vemos, más le queremos ver. No es el momento para desarrollarlo ahora, pero lo dejo aquí. Hay 5 estadios que las cartas apostólicas nos muestran del conocimiento. Comienzan diciendo, conozcan a Dios. Después nos dicen, conozcan a Jesús. Después nos dicen, conozcan a Cristo. Después conozcan el misterio de Dios y de Cristo. Y después nos termina diciendo, vengan al pleno conocimiento de la verdad. Aún los apóstoles, cuando escribían, demostraban las limitaciones de un conocimiento parcial. ¿Se entendió? Aún cuando escribían, demostraban la parcialidad de ese conocimiento hasta llegar a un conocimiento pleno. Segundo, conocer para aprender. Digan conmigo, conocer para aprender. Conocer para aprender. No conocer para saber. Porque algunos saben y no aprenden. Conocer para aprender. No quiero adquirir más información. Quiero conocerle para aprender de Él, para aprender a Cristo. ¿Y qué es lo que debo aprender del Señor? Lo que debo aprender del Señor es amar la obediencia y obedecer en amor. Si yo mirara al Señor Jesucristo, ¿qué es lo que debería aprender? ¿Cómo Él sanaba a los enfermos? ¿Cómo Él escupía en tierra, producía lodo y ungía los ojos de las personas? No. Porque eso será espontáneo, será instintivo. Será algo que surgirá del momento. Él te guiará, Él te dará la estrategia, la forma en que lo vas a hacer. Eso es en el Espíritu, es una dirección del Espíritu. Lo que tengo que hacer es aprender cómo Él amaba la obediencia. No hablo lo que quiero, no hago lo que quiero. Lo que veo hablar a mi Padre, eso hablo. Lo que veo hacer a mi Padre, eso hago. Cómo Él amaba obedecer. Cuando miro al Señor, digo, es tan grande y aún así obedecía. ¿Cuántos creen que son tan grandes para ya no obedecer? Aprender a obedecer. ¿Cuál es el siguiente paso después de aprender a obedecer en amor? Donde me doy cuenta que todo lo que hago es por amor, en amor, con amor. Donde cada acto de obediencia está siendo conducido, guiado por amor. Porque me doy cuenta que nada le da placer al Padre que nos haya hecho con amor. Porque su Hijo es el amor. Lo siguiente que debo dedicar de aprender a amar la obediencia y obedecer en amor es a comprender con todos los santos. Porque no siempre lo que aprendemos lo comprendemos. Timoteo, considera lo que te digo y el Señor te da entendimiento en todo. Pablo sabía que no todo lo que Timoteo oía lo comprendía. Escúchenme. Timoteo todo lo que oía lo obedecía, pero no siempre lo que oía lo comprendía. El segundo estadio es aprender a obedecer en amor, con amor y por amor. El tercer estadio es comprender con todos los santos la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de este gran amor. Y esto no lo puede conocer uno, ni dos, ni tres. Esto lo tienen que comprender todos los santos. Mientras que el aprender es individual, el comprender es corporativo. ¿Por qué estuvimos reunidos aquí desde el viernes, pastora? Desde el viernes a la mañana en la maravillosa congregación de los pastores Quirós, en un ambiente de desayuno de pastores extraordinario. ¿Por qué estuvimos aquí el viernes? El sábado, por favor, oro que no suene a reproche, porque no tenemos nada que hacer. Si conocieras nuestra gestión es global. ¿Por qué estuvimos aquí estos 3 días?
Porque Dios nos convocó para comprender con los santos. Aquellos que estuvieron aquí estos 3 días no son mejores que los demás, pero comprendieron más que los demás. Y esa comprensión debe ser en conjunto y corporativa, porque después se vuelve injusta. ¿Qué es lo que se vuelve injusto? Se vuelve injusto que unos comprenden más que otros. Nunca se olvide que la palabra comprender es una palabra extremadamente profunda que requiere tiempo para poder desarrollarla. En República Dominicana dedicamos 3 días a ministrar solo de lo que significa la palabra comprender, así que no la minimice en un sentido natural. Comprender corporativamente significa de manera gloriosa que nadie quedará abajo de un entendimiento corporativo. ¿Y cuál es el problema, apóstol, que un hermano no comprenda? Todos los que no comprenden se transforman en un sobrehueso. Todos los que no comprenden se transforman en obesidad al cuerpo. Todos los que no comprenden habrá que tenerles que soportar continuamente su retraso. De hecho, el autor a la carta a los Hebreos dice: tengo tantas cosas que decirles, pero no se las puedo decir porque se han hecho tardos para oír. Porque no entendieron el valor que tenía exponerse a la verdad que produciría una comprensión corporativa. Oh, mi hermano querido, por favor, ruégale a tu esposa que no falte. Porque te conviene, varón, crecer junto con ella. Te ruego, querida dama, pídele a tu esposo que no falte, porque la comprensión afectará en algún momento las decisiones. Porque las decisiones que tomamos las tomamos no desde el deseo, no desde el sentir, sino desde el entendimiento. Y cuando hay 2 entendimientos diferentes, cuesta mucho tomar una decisión. No os unáis con yugos desiguales no solamente significa una persona de otra religión, de otro credo o un ateo. Yugos desiguales significan 2 personas que no están creciendo de la misma manera, que uno de los 2 decidió no comprender lo mismo. A la hora de tomar una decisión, uno tendrá una comprensión, el otro tendrá una comprensión, y entonces habrá un problema en cada decisión. Y se terminará rompiendo y dañando algo, porque no pueden andar 2 juntos si no están de acuerdo. Y el acuerdo es en un mismo entendimiento. ¿Cuánto vale entender lo mismo? Uno de los hombres más alineados a nuestra vida, a nuestro llamado, a nuestro propósito en el mundo es mi hijo Jonathan. Pero él a los 8 años estaba en todas las escuelas que nosotros hacíamos. Desde los 4 años él ministraba orando conmigo a la gente. Desde que él nació yo oraba con él y oraba y oraba. Y lo que Dios me ministraba, yo se lo ministraba a su espíritu. Es lógico que su inteligencia humana y la inteligencia espiritual no se haya desarrollado. Pero cuando ya a los 16 años la gente lo escuchaba y decía: no puede ser que tenga 16 años. De hecho, en la manera de disertar en algunos ambientes no pueden creer la edad que tiene. No se trata de una edad biológica, se trata de que comprendimos juntos las mismas cosas. Papá, expone a tus hijos a la misma verdad. Porque mañana, como fue predicado esta mañana, tu mejor colaborador, tu mejor compañero puede ser tu hijo. Porque creció contigo. Si yo fuera usted, tendría a las personas que amo al lado mío pidiéndole: por favor no faltes. Si usted estuviera discipulando a alguien, le supliría: por favor, si no tenés dinero yo te pago, si no sabes cómo venir yo te pago un taxi, un remis, un Uber, lo que sea que funcione aquí. Yo te pago, te voy a buscar, pero tenemos que comprender juntos, porque todo el que no comprende se atrasa, y el que se atrasa es un sobrepeso. ¿Cuánto me están entendiendo? Nadie se está ofendiendo, ¿no? Pastora, se entiende el espíritu de la palabra. Abraza a alguien que tenga al lado tuyo y dile: por favor, no te atrases. Porque tu atraso nos afecta a todos. Porque mañana no podremos avanzar más. Porque habrá que repetir las mismas cosas. Y repetir y repetir y repetir. No es un problema en términos por amor. Pero repetir es un atraso para la transformación de Bolivia.
Si todo el tiempo tenemos que estar repitiendo lo mismo aquí, ¿cuándo vamos a transformar Bolivia? El atraso nos cuesta caro generacionalmente. ¿Cuántos quieren ver una Bolivia transformada, una América transformada, un continente transformado, naciones transformadas? Pero estamos muy atrasados. Por eso Dios proporciona ambientes como esto. Por favor, no lo tome como un reto, aunque veo que nadie lo está tomando así, pero yo me siento culpable de estar. No culpable. Bueno, sí, un poco. Es el psicópata que estoy resolviendo. Es que si no les digo la verdad, ¿para qué estoy aquí? No sé qué cantante era que cantaba Endúlzame los oídos. Sí, ya sé, Pastor José Alfredo, no lo diga porque no se queme delante de los hermanos. Pero nunca que estemos delante de instrumentos de justicia, nos endulzarán los oídos, nos despertarán el espíritu, la conciencia y el corazón a asumir con responsabilidad nuestra especialización en el Evangelio. Si yo fuera usted, nunca pondría a mi familia en las manos de un pastor que no se haya especializado. Yo amo a mi esposa. Y ahora el 12 de marzo, por el cual les pido oración, tiene que hacerse una cirugía muy compleja en su vientre. Buscamos al mejor médico. Porque cuando amas, buscas a los especialistas. Nosotros le pagamos una protección, no sé cómo se llama aquí, médica, un seguro médico muy alto a nuestra familia. Dios nos ha permitido hacerlo y lo hacemos. ¿Saben por qué? No por estatus, sino porque amamos a quienes Dios nos dio para cuidar y lo queremos poner en manos de especialistas. Un mediocre te dirá, esto no tiene solución. Un especialista tiene la solución. Si yo fuera usted, honraría el lugar donde congregamos. Porque aquí, como en La Paz con la pastora, como con el pastor Javier Quirós y su amada esposa, que se expusieron horas para ser especializados, que van a reuniones, que se preparan y se capacitan para ser especializados. Yo digo, Dios, gracias por darme autoridades que se especializan para que cuando tengan que hablar no hablen cualquier cosa. Porque no es lo mismo decir, yo pienso que, tal vez digo que, creo que, siento que, a decir, mira, el Señor dice, wow. Eso quiere decir que estoy congregando con especialistas. No estoy buscando un lugar que me endulcen los oídos. Sí, te va a ir bien. Vamos, hacer un pacto de $1000 que todo va a estar resuelto. No, ojalá fuera así. Para que todo esté resuelto, no se necesitó un pacto de $1000 ni de $100,000. Se necesitó el derramamiento de la sangre del Hijo de Dios. Porque esto no se resuelve con dinero. Esto se resuelve con un sacrificio eterno que debo conocer, que debo aprender, que debo comprender. ¿Para qué? Y aquí terminamos para orar. Lo que puedo ver, lo que puedo aprender y lo que puedo comprender es lo que voy a manifestar de Él. La gente no quiere a Dios porque no lo ve. La gente no es atea porque quiere ser atea. Mucha gente es atea porque no está viendo a Dios. Y Dios dice, envié mi hijo y mi hijo fue mi imagen visible de un Dios invisible. ¿Me siguen? Y es que veía a mi hijo, me veía a mí. Y ahora Dios dice, y la iglesia será la imagen visible de mi hijo en la tierra. Y cuando vean a mi iglesia, verán a mi hijo. Lo que la gente sabe de Dios es lo que ve en ti. Mis injusticias, mis robos, mis adulterios, mis fornicaciones, mis mentiras, mis engaños.
tiran por tierra todo mi discurso evangélico. Ellos no quieren conocer lo que yo sé. Ellos quieren verlo a Él en mí. Hay gente que tendrá un impacto solo una vez contigo, te verá y deseará lo que está en ti. Hay personas que las verás solamente una vez en la vida y te verán una sola vez en la vida, y cuando te vean será todo lo que ellos conocerán de Dios y sabrán que Dios existe porque lo vieron en ti. Pero verlo, manifestarlo, requiere de sabiduría e inteligencia espiritual. ¿De qué? De que yo dedique mi vida para verlo, porque cuando más lo conozco soy transformado a lo que conozco. Porque cuando más aprendo a obedecer en amor, la gente me mira y dice, ¿cómo ama obedecer? No es una obligación dar, no es una obligación hacer, no es una obligación ir, no es una imposición, es amor obedecer. Es levantarme cada mañana esperando su llamado, diciéndome, Gustavo, te necesito quiero que hagas hoy, quiero que hagas esto, quiero que hagas el placer de estar esperando una orden, de saber que todavía yo puedo colaborar con Él. El estar atento en el espíritu, de saber que todavía puede confiarme el hablar con alguien. Gustavo, confío en ti. María, Alberto, Pedro, confío en ti para que puedas revelarle mi persona. Mire si será un asunto serio la manifestación. Que para que Dios pueda ser visto se necesita una cruz. Si hoy te sentaras a comer un asado con Dios como lo hizo Abraham, Dios te diría, lo que más deseo en la vida es que 7.200 millones de personas me conozcan. Lo que más deseo en la vida es que nadie se pierda. Es que ninguno se pierda. Son maravillosas las cámaras de televisión, pero eso no puede sustituir tu testimonio en tu casa. Es maravilloso Facebook, Instagram, Twitter, y ahí para de contar porque soy de la vieja época. Son las 3 redes que conozco. No, subamos carteles, subamos frases, subamos fotos. No sirve. No es suficiente. Porque la gente quiere tocar a Dios en una persona de carne y hueso. Porque te toqué y lo sentía a Él. Porque la mujer de flujo de sangre no le dijo, Jesús, dame un discurso sobre sanidad de la hemorragia. Tocó a Jesús y poder salió de Él. Que cuando alguien te toque y me toque, lo pueda tocar a Él. Me estaba cortando el pelo, que está en la peluquería enfrente de mi casa. Y la señorita que me corta el pelo es una preciosa joven. Cuando ella me estaba cortando el cabello, yo le suelo contar los viajes, le cuento qué hacemos, que somos una familia pastoral, que servimos a la gente, que amamos a Dios y todo lo demás. Y un día intenté entrar un poquito más profundo en la conversación y ella me dijo así. Me dice, Gustavo, yo agradezco lo que me estás contando. Me dice, pero yo no creo en Dios. Ah, bueno, no hay problema, le digo. Y le comienzo a contar el vínculo con mis hijos. Cómo nos divertimos, cómo vamos al cine, cómo vamos a la cancha, cómo vamos a jugar al fútbol, cómo reímos, cómo lloramos, cómo aprendemos juntos. Y le comienza a caer las lágrimas. ¿Por qué no cree en Dios? Porque su familia nunca le mostró a Dios. Porque el creer no comienza con una predicación o un mensaje. El creer comienza con una vida que puedo tocar. ¿Qué es lo que simplifica la sabiduría y la inteligencia espiritual? El dedicar mi vida a ver y conocer. El aprender de Jesús a obedecer por amor y amar la obediencia.
Aprendo el valor que tienen estas reuniones. Aprendo el valor que tiene estar expuesto a verdades que me permiten comprender cosas eternas. Porque mañana, cuando me tenga que juntar con mi esposa a tomar una decisión sobre la casa, sobre la carrera de los chicos, sobre las próximas inversiones, las próximas compras o ventas de cosas, habrá un criterio unido porque hemos comprendido lo mismo. Señores, vienen muchos desafíos para esta casa. Levánteme su mano, por favor. Vienen muchos desafíos. Y el haber comprendido lo mismo manifestará una congregación poderosa y unida. Los próximos desafíos serán extraordinariamente grandes. Y veremos el valor de haber comprendido todos estos años estos mensajes. Tendremos un criterio sobre todas las cosas, porque hemos crecido juntos en un mismo entendimiento. Padre, te doy gracias por esta casa y por todas las casas aquí representadas. Padre, te doy gracias por los pastores que están aquí con sus congregaciones. Te doy gracias, Señor, por reunirnos en tu nombre, por entender que la vida en Cristo se trata más que de necesidades y aciertos, que la vida en Cristo se trata de conocer a aquel en quien estoy, qué es lo que tengo en Él y que fui llamado a hacer en Él. Gracias, porque cada día puedo contemplar un poco más de su hermosura. Puedo ver su belleza en mis errores, puedo ver su hermosura en mi imperfección. Puedo ver la hermosura de su perfección. Gracias porque de Él puedo aprender a obedecer en amor hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias porque de Él puedo aprender que no existe la palabra sacrificio, sino adoración. Padre, gracias porque cuando aprendemos a obedecer en amor, tú nos introduces a un lugar más profundo, que es comprender todos juntos la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de este gran amor inexplicable que excede a todo conocimiento primario. Y gracias porque cuando comprendemos podemos manifestarlo. Sean los días para Bolivia, Señor, de la manifestación más real de tu persona. No de mi ministerio, no de su ministerio, no de mi congregación y su congregación, sino de tu persona. Que la gente no nos reconozca por nombre de congregación o de pastor, que la gente reconozca a Cristo en nosotros. Señor, oro por los familiares inconversos. Oro por los familiares que no son creyentes, Señor. Que al tocar a mi hermano y a mi hermana, toquen a Cristo. Oro por cada uno de los que trabajan día a día, de mañana a noche, por los que emprenden, por los que se desafían cada día a levantarse cada mañana para progresar, para administrar lo que tú les das, Señor, que en toda su administración te puedan manifestar a ti. Que venzan cualquier trampa, estrategia, que venzan cualquier acto de corrupción, cualquier decisión corrupta, que venzan cualquier tentación del infierno, Señor, que cree velos para que no pueda ser visto Cristo en ellos. Si quieres ponerte sobre tus pies, ¿por qué decidimos no pecar? La razón primaria por no pecar
es porque la paga del pecado es muerte y trae dolor. Pero para un especialista, el pecado no es un asunto de consecuencias. Para un especialista, el pecado es un asunto de velos. Préstame, por favor, el saco si quieres venir conmigo. Cada vez que yo peco, ya no es una cuestión de si Dios me va a castigar. Cada vez que yo decido responder a los deseos de la carne, lo que pasa es terrible. ¿Y sabe qué es? Que voy poniendo velos sobre mí. Y cada deseo de la carne es otro velo. Y entonces puedo ver a Gustavo, pero no puedo ver a Cristo porque los deseos de la carne crean velo. Desvístanse del viejo hombre que impide que Él sea visto. Todos somos tentados o a adulterar, o a mentir, o a engañar. Todos somos tentados a pelear. Todos somos tentados a devolver mal por mal. Todos somos tentados con celos, con envidia. Porque el diablo sabe que la constitución de nuestra carne es la simiente que Él plantó en nosotros. Él sabe cómo atacar tu carne porque Él es eso que está ahí adentro. Él sabe dónde golpear. Y la única preocupación del diablo no es destruirte a vos. Porque a Él no le importa ni tu salvación ni tu destrucción. A Él no le importa nada de vos. Lo único que le importa al diablo es que Cristo no sea visto en vos. Cada vez que yo decido pecar, pongo un velo para que Cristo no sea visto. ¿No sería absurdo orar por la salvación de mi familia y después crear velos cediendo al pecado? ¿Me explico? ¿No sería absurdo decir, Señor, salva mi casa? Pero después me pongo velos. Vivamos sin velos. Vivamos con cara descubierta. Para que cuando la gente nos vea, lo vea a Él en nosotros.